Sigamos por donde nos quedamos. Ahora vamos con el capítulo 3. En este siguiente capítulo vemos lo que pasa dentro entre Lelouch y su hermano. Y también vemos que sí, hay soldados a los que les parece extraña la decisión de último momento tan contradictoria del príncipe. Pero mi punto en el capítulo anterior es que más lejos de una línea de diálogo no pasa nada, haciendo que no se quite lo ridículo que fue en el capítulo anterior. Por lo tanto, no se salva de esa el guión. En la plática, Lelouch pregunta sobre el asesinato de su madre y se nos da un poco más de información visual y contextual del suceso. Y vemos como que Lelouch sospechaba que fue gente de alto estatus en la realeza, ya que había emperatrices que envidiaban a la mamá de Lelouch por ser una plebeya, por ser una japonesa, vaya, y estar casada con el mayor líder mundial. ¿Por qué Lelouch sospechaba esto? Bueno, el flashback no es tan literal, lo estamos viendo desde la perspectiva de Lelouch, recordemos eso. Por eso no se nos da tanta información y no hay que tomárnoslo como la verdad absoluta. Esto puede ser moldeado dependiendo de qué personaje lo cuente. Este es un misterio que envolverá gran parte de la serie. Aquí la serie aprovecha con un flashback para contarnos cómo fue la tan mencionada muerte de la madre de Lelouch, y vemos que fue un atentado. Se nos da poca información más de lo que pasó ese día a lo largo de la serie, pero eso es debido a que por ahora solo tenemos esa escena desde el punto de vista de Lelouch. Por eso creo que es bueno que sea tan limitada. ¿Quién, cómo y por qué del asesinato de la madre de Lelouch? Este gancho en la serie sí se me hace francamente interesante y necesario de profundidad y responder, sobre todo porque de manera directa e indirecta este suceso es culpable de toda la serie. Si la madre de Lelouch no moría, él no odiaría a su padre. Si no odia a su padre, no iba a ser desterrado a Japón. Si no estaba en Japón, no había ninguna razón para querer destronar el imperio de su padre. No encontraba a CC, por lo tanto no hay guías, por lo tanto no hay rebelión y por lo tanto no hay serie. En fin, hay que ver cómo se desarrolla este misterio más adelante. Clovis le jura y perjura que no fue el culpable, por lo que Lelouch le saca la verdad con el poder del guías. Cornelia y Schneisel, dice Clovis, que son los que saben la verdad detrás de todo esto. A ver, pausa. Antes de seguir aclaremos el panorama. Vamos a dejar explicada la terminología necesaria para entender el mundo y su lógica interna. Voy a explicar lo justo y lo necesario para entender más el contexto del mundo de Code Geass. Pero lo que nos interesa más ahora es la línea de los descendientes de Charles, o sea, el árbol familiar de Britannia desde el reinado de Charles. En el mundo de Code Geass es muy interesante la historia de Britannia, comenzando en las Islas Británicas, seguido de cambios históricos como la caída de Julio César, la reina Isabel y su único descendiente, cuyo padre nunca se identificó, revoluciones por aquí y por allá, y hasta la aparición del mismísimo Napoleón, e incluso teniendo su propio himno nacional, vaya. De hecho, este forma parte de la banda sonora y es de los temas que más suena a lo largo de la serie. Pero da igual, ya que casi nada de esto es relevante a un nivel real y catártico en los sucesos importantes de la serie. Simplemente es buen lore. Lo que sí importa de esto es que Britannia se rige bajo una monarquía absoluta. O sea, solo la familia real tiene la autoridad y poder, aunque se demuestra que hay legislaturas luego de esto, con cierta autoridad, como la Cámara Alta, que vendrían siendo los Lords, y la Baja, que son los del Senado, pero todo siempre bajo el mando de la familia real, y que pese a varias derrotas llegaron a Norteamérica y establecieron su base estratégica ahí. Luego de esto siguió su anormal extensión del territorio, tanto así que tienen bajo su mando absolutamente todo el continente americano y Nueva Zelanda, como las Filipinas, Camboya, Indonesia, penínsulas coreanas, etcétera, etcétera. La lista sigue y sigue. El caso es que se extendieron tanto hasta llegar a ser la potencia más grande de la Tierra, y esto llevó a crear el término áreas para llamar a una nación o grupos de naciones conquistadas por Britannia, y hay al menos 18 áreas de las que se tiene conocimiento y son nombradas por el número que se les asigna. Estas áreas se dividen en 3 categorías: las de reforma, las de desarrollo y las de satélite.
Ya con esto es suficiente de la era previa a Code Geass. Lo que nos interesa es la era de Charles, porque la serie comienza en su reinado. Charles tiene el poder absoluto, pero también le pasa el poder regional a sus hijos, todos teniendo poder en una región entera, o si no, cargos importantes en la política. No obstante, Charles es un fiel seguidor del darwinismo social y prácticamente declaró que la moral tradicional es antiprogresista para la sociedad. Por lo tanto, aboga por cosas como el adulterio y el asesinato para su susodicha evolución humana. Vaya líder. Y el rey Charles tuvo 14 hijos, o bueno, al menos solo reconoce a 14. Puede ser que haya tenido más que no son reconocidos. Pero de estos 14 en la serie solo salen 9, los cuales son Odysseus y Britannia, Winiver de Britannia, Schneisel el Britannia, Cornelia li Britannia, Clovis la Britannia, Eufemia li Britannia, Nonali di Britannia, ahora llamada Nonali Lamperouche, Karin ne Britannia y Lelouch bi Britannia, ahora llamado Lelouch Lamperouche. De lo que les pasa a cada uno en la serie lo veremos mientras avance el análisis. Por ahora es bueno tener esta lista de nombres y el contexto del reinado de Charles muy presente. Este es un resumen breve de lo que es la historia de Britannia, y ahora ya podemos seguir con el capítulo. Para dar una opinión rápida sobre esto y no quedar solo como una lección barata de historia ficticia, diré que me parece genial que Goro Taniguchi e Ichiro Okouchi tuvieran un buen lore, así de bien presentado y pensado, pero este dicho extenso lore me parece interesante, mas no me parece explotado al máximo en la serie. Cada vez que se habla de este es por medio de diálogos sobre expositivos o de paso ni siquiera se habla de él. El contexto que les dije viene de otros medios. La serie ni siquiera aclara lo que les dije aquí, ni por encima siquiera. Se limita a decir que Britannia es muy fuerte y que invadió Japón y que hay más áreas que solo el área 11 y que no hay derechos para los japoneses y ya. No me malinterpreten, no pienso que esto es malo, por completo, porque en parte es lo necesario para seguir la serie, ya que se sigue perfectamente la historia con lo que se nos da de contexto. Pero por otra parte, en casi todos los episodios nos repiten y repiten resúmenes que ya con ver la serie se hacen innecesarios. Nos dicen una y otra vez al inicio de cada capítulo que Lelouch tiene el Geass y que va a hacer la revolución, y que tiene el Geass y que va a hacer la revolución, y que tiene el Geass y que tiene el Geass, y así siguen y siguen y siguen en lugar de aprovechar estos poquitos minutos para explicar un poco más del lore del Imperio Británico. No todo, obviamente, sino cosas importantes como el ascenso de Charles, porque sigue ciertas ideas, sus esposas y sus hijos, cómo envió a Lelouch a Japón. Estas cosas se muestran en ovas en lugar de en la propia serie, y estos pequeños espacios servirían perfecto para estos detalles, en lugar de puro relleno. Aparte, hablar un poco de la historia de Charles le daría un trasfondo y algo más que no sea un "hey, miren, él es el malo". Como sea, tampoco es algo que le quite mucho a la serie, es un punto bastante ignorable. Solo lo anoto como oportunidad desperdiciada. Aunque esto se puede excusar con que Goro e Ichiro no tenían planeado al 100% todo el trasfondo de la serie. Ya teniendo los hijos de Charles en la mesa, continuemos con la serie. Schneisel y Cornelia, dice Clovis. Estos dos son a los que Clovis les echa la culpa de saber sobre el atentado a la madre de Lelouch. Schneisel es el segundo hijo mayor de la familia real y Cornelia la segunda hija mayor de la familia real, o sea, son los segundos príncipe y princesa de Britannia. Son prácticamente intocables. Ya que Clovis no sabe nada más, Lelouch no puede sacarle más información, pero tampoco puede dejarlo vivo, ya que se cree que él está muerto y necesita permanecer así por los momentos. Aparte, si lo deja vivo, no tardarán nada en encarcelarlo por terrorismo e intento de asesinato a su hermano. Bueno, esta escena en guión no está mal. Clovis se muestra como débil e incompetente al rogarle a Lelouch y ofreciéndole volver a su país como hermano. Se usa el Geass, elemento ya planteado. Por el momento no rompe sus reglas, pero en Lelouch sí hay algo muy raro. A él no le importa ni le tiembla la mano al matar a su hermano. Recordemos que él no había matado a nadie antes y es un adolescente. Que no le tiemble la mano al matar a un familiar a sangre fría y peor aún en los inicios de la serie le quita mucho de la humanidad que pueda tener en esos momentos. Nos hace pensar que estamos ante un asesino sin escrúpulos y no con un adolescente. Un poco disonante para el personaje. Esto se puede medio excusar con que él ya vio mucha muerte de niño, pero de eso a asesinar de frente a sangre fría sin ningún temor de un tiro a la cabeza a tu propio hermano cuando nunca antes habías matado a nadie directamente, pues hay unos cuantos escalones de por medio. Otro error de guión es que la escena corta de golpe con un Lelouch matando a su hermano a un Lelouch en la escuela. ¿Cómo salió el Lelouch de ahí sin ser detectado? ¿No había cámaras en todo el perímetro del transporte del príncipe? ¿No había cámaras dentro de este? ¿No volvían los soldados donde el príncipe? ¿Nadie vio a Lelouch?
cómo le explicó a Revals, el amigo con quien iba en la moto en el primer capítulo, que el camión terrorista en el que muchos lo vieron meterse lo llevó al gueto que fue masacrado. ¿Y cómo salió de ahí? ¿Cómo explicó lo del supuesto gas venenoso que había en el camión? ¿Cómo explicó las llamadas de Shirley? Etcétera, etcétera. O sea, hay mucho que dejan en el aire al saltar de una escena a la otra que únicamente se pueden responder con: miren, no sabíamos cómo sacarlo de ahí, era muy complicado, tenemos pereza en escribir algo bien estructurado y verosímil, así que cortemos de golpe a un escenario que nada que ver, así como así, y de pronto, ¡pam!, smash. La serie ya van 2 veces que me hace las mismas. Primero, como no saben nada de ajedrez y tienen que hacer que el personaje gane, pues cortamos de un plano a otro donde él ya ganó. Aquí no saben cómo justificar todo lo anterior y cortamos de un plano a otro donde ya se teletransportó a la escuela. Definitivamente, el que te la hace una vez te la hace 2 veces, y esta serie es muy descarada en eso. En dirección y montaje, ¿qué quieren que les diga? Panorámicas lentas, horizontales como siempre, primeros planos medianamente bien usados con el de Clovis asustado y el lateral de Lelouch que lo hace ver más serio y dominante. Es poco revelador cómo cambia de un plano al otro, de cómo estar contrapicado cuando está bajo el efecto del guías y cómo vuelve al plano general cuando sale de este, y Lelouch tiene la clara ventaja, obviamente, y vuelve a estar en contrapicado cuando Lelouch lo va a matar y muestran debilidad. Son planos poco reveladores, pero reveladores al fin y al cabo. Debemos dar gracias que por lo menos intentan, hacen la fuerza de querer narrar con la cámara. Donde sí la escena reluce, al igual que toda la serie, y es de esperarse, es en su banda sonora. En esta escena suena Devil Crater, por su traducción diablo creado o demonio creado. ¿Qué tiene de interesante este tema? Este tema sonó por primera vez al final del capítulo 1, la primera vez que Lelouch usa el guías para asesinar a los soldados en el final del primer capítulo. Aquí hay una relación, y es que el tema suena cada vez que Lelouch asesina a alguien. Pero aquí con Clovis suena la parte que no sonó en el primer episodio, y es la parte de la guitarra acústica. ¿Y quién les dije que tenía la guitarra acústica como uno de sus instrumentos principales en su tema? El tema de Zero. Aquí ya nos muestran atisbos de Zero en la personalidad de Lelouch, en lo que se va a convertir solo con la banda sonora. Que suene todo el tema de Devil Crater con partes del tema de Zero hasta la parte de la guitarra acústica es como decir que matando a su hermano ya subió un escalón más para crear al personaje de Zero y para empezar su idea revolucionaria. Aparte tengo que decir que suena el leitmotiv de toda la serie en este tema. Este es el leitmotiv de toda la serie, y este es el leitmotiv sonando en el tema de Devil Crater.
Este leitmotiv lo voy a desmenuzar más a profundidad en la conclusión de esta temporada. Ahora lo principal es el guión y la dirección. Por ahora solo les digo que este leitmotiv es el tema principal de toda la serie y esta relación que se hizo con el tema de Devil Created y el de Zero a futuro es brillante. En el colegio pasan diálogos demasiado irrelevantes y rozando lo ridículo. Hasta parecen relleno, e insisto, en esta serie todos, excepto Lelouch y otros personajes, parecen tener un intelecto menor al promedio. Salen las noticias falsas del gas venenoso y se deja claro que el gueto queda a media hora de la escuela. O sea, que a Lelouch le tomó 30 minutos de caminata como mínimo en llegar a la escuela y nadie lo vio en el perímetro. Nadie le preguntó de dónde venía. También la voz en off explicativa sigue igual de molesta y deja tan poco lugar al subtexto y la interpretación como siempre. La soldado que le dio el robot a Lelouch sigue viva e investigando el atentado. Por cierto, vuelvo a repetir por qué Lelouch no la mató. Es la única que realmente le vio la cara y la dejó viva. Y me mostraron que a Lelouch no le importa matar gente, y menos cuando son soldados de Britania, porque a ella la dejó viva. Ahora puede suponer un gran problema a futuro. Por lo que veo, no hay grandes muestras de inteligencia por parte de Lelouch en ciertas ocasiones importantes. Y de nuevo, la frase que les presenté al principio. Lelouch queda como inteligente, no porque sea inteligente, sino porque usa el cerebro un poco más de lo que los demás personajes lo usan. Aquí es donde se presenta formalmente uno de los personajes más importantes de toda la serie, Karen Statfield. Ella es la misma rebelde que Lelouch vio peleando en el gueto en el primer y segundo episodio. Y vean, está en la misma escuela, en el mismo curso y en la misma clase de Lelouch. Ya vayámonos acostumbrando a esto porque va a pasar muy seguido. Karen se nos presenta como una alumna destacada, delicada, muy inteligente y sobreprotegida, haciendo un claro contraste al primer y segundo episodio donde peleaba a muerte con un ejército completo. Hay una pequeña y sutil muestra de interés a Lelouch por parte de Shirley con esta mirada. Ya creo que con esta mirada nos va quedando claro que ella está enamorada de él. Lo que me sorprende es que no metieron un diálogo en voz en off de ella diciendo que le gusta a Lelouch. Lelouch aprovecha que Karen está sola para usar el guías en ella y sacarle la verdad de lo del gueto. Karen resulta ser mestiza, mitad japonesa y mitad britaniana, pero ella se aferra más a su parte japonesa. He ahí por qué se unió a la revolución. Lelouch usa el poder en Karen para que le diga la verdad. Al desactivarlo y querer volverlo a usar en ella, ya no funciona. Y es que el guías no funciona dos veces en la misma persona. Esto, francamente, resulta interesante, ya que solo tiene una oportunidad contra cualquier persona y tiene que saberle a quién ordenarle, qué ordenarles y cuándo ordenarles. Puede ser muy tenso para situaciones que involucren personajes poderosos. En este capítulo conocemos otro de los personajes más importantes de Code Geass, Nunnally, la hermana de Lelouch. Está ciega y en silla de ruedas. Pasa todo el día bajo el cuidado de una ama de llaves del cuarto de Lelouch y se deja implícito que está así debido al atentado con su madre. Y hay una voz en off, otra vez sobreexplicativa. Bueno, al menos nos dejan en claro que una de las motivaciones de Lelouch es darle una mejor vida a su hermana. Pasa una escena innecesariamente larga de los amigos jugando y haciéndose los tontos. Saltamos esto hasta la plática de Lelouch y Karen sospecha que Lelouch es la voz que le dio órdenes por la radio en el capítulo anterior. Y es obvio debido a que Lelouch no usaba ningún tipo de filtro en la voz cuando estaba en el robot dando órdenes. Karen atrapa a Lelouch y lo obliga a contarle la verdad. Lelouch resulta que tenía un plan para esto. Le pidió a la sirvienta reproducir audios grabados específicamente para esta ocasión en una llamada con Karen. Aquí al principio me parecía un error de guión, pero no lo es tanto, ya que hay un espacio de Lelouch yendo a su residencia por ropa para Karen y tranquilamente le pudo pedir a la sirvienta que llamara en pocos minutos al teléfono del baño donde ella estaba, ya que Lelouch conocía todos estos factores. Creo que este plan de él sí está medianamente bien hecho, y repito, medianamente bien hecho, porque esto dependía mucho de hacer tiempo y de factores aleatorios. El capítulo cierra con Britania haciendo pública la muerte del príncipe Clovis, pero el giro que también funciona como cliffhanger para el próximo episodio es que dicen que encontraron al asesino de Clovis, el cual es Suzaku, el amigo de Lelouch. Este episodio nos ofrece una gran cantidad de información importante para los personajes, pero también es disonante cómo se desarrolla casi todo en un colegio. Me refiero que no cuadra esto con lo que vimos en los capítulos anteriores. Dentro de lo que cabe, no está mal el episodio, no está mal escrito este episodio, salvo por el tremendo agujero de guión en el inicio. Algo que resaltar es que me parece acertado el dejar, por ahora,
toda la responsabilidad del guía a Lelouch. Él tiene que experimentar para saber cómo usarlo, saber los pros y los contras de su poder, cosa diferente con Death Note, ya que ahí las reglas estaban escritas con lujo y detalle al inicio y al final, e incluso Ryuk aclaraba dudas que se tenían a lo largo de la serie. Tampoco digo que esto sea malo, sino que es más interesante ver que el protagonista aprenda y estudie por sí mismo cómo usar su poder. Esto da espacio a que se respeten las reglas del mundo, porque se da tiempo a que el protagonista las aprenda a la par con el espectador y así se tengan más presentes. Entonces aquí, tengo que ser franco, es un punto para Code Geass en este apartado. Hablando del protagonista, ya se nos estableció un nivel de conflicto más personal con su hermana, uno más superficial con sus compañeros y uno aún más profundo con el Lelouch de la rebelión que se desatará más adelante. Ya aquí podemos ver cómo se cimentan las bases para crear a Lelouch y sus niveles de conflicto, haciéndolo más profundo. Lástima que no puedo decir nada de esto con los otros personajes. La dirección sigue igual de aburrida y monótona, igual que la fotografía. Lo que hace estéticos ciertos planos sería solamente su gran trabajo en dirección de arte en cuanto a vestuario y decorados. Lástima que no son acompañados con una fotografía a la altura. La misma escala de planos, los mismos movimientos aburridos, los mismos ángulos, nada de interesante en el montaje, y veo que esta serie le deja todo el peso narrativo al guión y a la música. Terminamos con este episodio.